Les presento a Judith Pérez, CEO de Impronta y especialista en bienestar. El mejor líder no creo que es el que sepa más, sino el que está dispuesto a preguntar, a escuchar al equipo. Si tú te enfocas en una tarea, tu 100% de atención está en esa tarea. Cuando tú haces, digamos, 2 tareas, ¿no? Tú dirías su 50% de atención a cada una. Pero como nuestro cerebro trabaja en modo ahorro de energía, ya no es 50-50, está en 40-40. Porque el 20% lo está dedicando en poder hacer 2 tareas a la vez. Cuanto más yo me cuide, me voy a querer más. Y las cosas que queremos, como un círculo vicioso, las vamos a cuidar más, ¿no? Y regresa hacia nosotros. Entonces, eso es el autocuidado. Es un círculo virtuoso. Sí, es un círculo virtuoso. Hola Judith, ¿cómo estás? Bienvenido a De Facto, después de varios días y un poquito casi semanas coordinando. Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Y me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote ¿qué significa para ti bienestar? Hola Daniel, bueno, primeramente muchas gracias, de verdad que es un gusto poder compartir contigo. Creo que pasa algo muy bonito cuando conoces a una persona en determinada etapa de la vida y luego ves cómo va evolucionando, incorporándose nuevos proyectos, así que es súper lindo reencontrarme aquí contigo. Con respecto a la pregunta, creo que finalmente el tema de bienestar podemos buscarle definiciones, de repente asociarlas a grandes entidades como la OMS, ¿no? Que nos habla de un punto de equilibrio. Pero creo que finalmente descansa en algo tan subjetivo, que es que regresa a nosotros mismos, que es lo que nosotros definimos. Lo que yo he podido aprender a lo largo de la carrera, del consultorio, de lo que veo, de las organizaciones, coincido en que es este punto de equilibrio entre las diferentes aristas de nuestra vida, entre nuestra área física, nuestra área mental, nuestra área social, relacional, ¿no? Y justamente ese punto de equilibrio, que no necesariamente significa a que en el camino nos pueden pasar cosas desagradables o de repente fuera de lo planificado, están dentro del paquete, sino es cómo podemos aprender a sobrellevarlos. Entonces, finalmente no responde a algo lineal, sino es como algo que se va a vivir como un proceso, ¿no? A esa búsqueda de equilibrio constante y que finalmente te invita a que tú puedas construir a lo largo de tu día, ¿no? Antes de seguir con el podcast, quiero hablarte de algo que puede ayudarte a que sigas alcanzando tu propósito. Nos enfocamos mucho en lo que hacemos, pero poco en lo que nos sostiene. Si tu proceso de trabajo requiere fluidez, no puedes permitir interrupciones por una infraestructura débil. La confiabilidad no es un lujo, y para eso está Bit, empresa peruana de internet que te permitirá estar conectado para que sigas alcanzando tus sueños y llegues a donde tengas que llegar. Te dejo los contactos de Bit en la descripción del video. Seguimos con el podcast. Mencionas la palabra constante, esa búsqueda de equilibrio, esa búsqueda de estar en tu plenitud. Uh-huh. ¿Tú crees que a veces se confunde esta búsqueda de equilibrio con compromiso, con esfuerzo, con responsabilidad? ¿Qué tanta diferencia hay entre me comprometo con mi bienestar y me obligo a estar en un estado de equilibrio? Bueno, toda cosa que funciona desde la obligación realmente nos va a generar un pico de estrés y por ende de cortisol, entonces no lo vamos a recibir de la mejor manera. Entonces, sí creo, y me parece que eso fue algo que lo fuimos compartiendo en una llamada, creo yo que no estamos obligados a estar bien. Creo que merecemos estar bien, ¿no? Y el tema del merecimiento nos invita a que podamos ser constructores de nuestro bienestar. Desde preguntarnos cuál ha sido esta microconducta o acción que he hecho para yo sentirme bien el día de hoy, ¿no? Como, no sé, tomarme un vaso de agua, abrazar a mi hija, saludar a mi esposa, llamar a mi madre. ¿Qué es eso que me da bienestar inmediato y que estoy dejándolo de hacer, ¿no? A mí me resulta curioso y es una anécdota muy de consultorio. En algún momento conversábamos con una persona y, bueno, pasaba por un episodio depresivo y decía que se sentía muy mal, ¿no? Le decía, ¿qué es eso que casi inmediato haces que te da esta sensación de calma, de paz, de pausa? Decía, en realidad, ir a la playa, así sea invierno, verano, ¿no? Decía, ¿y hace cuánto no lo haces? Me decía, empezó a tratar de registrar hace cuánto, me dice,
he perdido la cuenta, pero de todas maneras debe ser más de un año. Y es curioso, ¿no? Porque a veces dejamos de hacer las cosas que nos hacen bien, porque estamos viviendo en piloto automático. Y eso pasa, creo que esa es la gran dificultad que hoy tenemos, ¿no? Que estamos viviendo hacia futuro, hacia lo que vamos a lograr mañana, y nos olvidamos de conectar con el presente, ¿no? Y eso nos aleja de eso que tú dices, ¿no? De la plenitud, ¿no? De sentirnos en calma, de sentirnos bien con nosotros. Y es un desafío salir de este piloto automático, ¿no? Sí, es un desafío totalmente. tú mismo decidir desconectarte, decidir salir. ¿Cuál sería aquel consejo que le darías a una persona que le cuesta darse cuenta que su bienestar está en peligro? Creo que es importante escuchar las señales de alerta. Ya no es una prueba psicológica lo que voy a buscar en este momento, pero sí invitaría a que se hagan de repente ciertas preguntas, ¿no? Una de ellas de repente es cuando tú te levantas, ¿no? Te estás levantando con esta sensación de descanso o con esta sensación de que estás en déficit de hora de sueño, ¿no? Porque no significa que cuanto más cantidad de horas tenga para dormir, yo voy a descansar mejor, ¿no? Porque también impacta la calidad de tu sueño. Entonces, ¿con qué sensación te estás levantando? Otra pregunta, de repente, si yo tuviera que describir mi día con alguna emoción, ¿cuál de ellas esté primando, ¿no? Lo que me está llevando de repente a sentirme con agotamiento emocional, ¿no? Otro, si cuando yo tengo que hacer algo en la casa o algo en mi trabajo, en lo que sea, ¿estoy realmente presente y conectado o mi cuerpo está en otro lado? Y es más, y de repente ni siquiera recuerdo cómo pasó. ¿No te ha pasado que de repente dices, oye, ¿almorcé hoy? Y ya has almorzado, pero ni siquiera has registrado esta sensación de saciedad y dices, oye, ¿no? Porque probablemente no hemos estado conectados con la acción, ¿no? Entonces creo que son señales de alerta que te va diciendo tu cuerpo. Otro que creo que es importantísimo y que no debemos dejar de lado, en algún momento conversaba por una cita con una dermatóloga, decía que es un buen momento para los dermatólogos porque los consultorios están llenos. No tengo estadística, ¿no? Lo comento como anécdota. Y es que hay una gran conexión, ¿no? Entre los niveles de estrés con el tema de poder enfermarnos. Entonces, si en este momento tú consideras de que algo físico que estés pasando lo puede explicar la parte médica, ¿no? O sea, de repente estás con constante dolor de cabeza y ya has ido, te han revisado, te has hecho una serie de exámenes y te dicen, oye, no tienes nada. ¿Y qué te va a decir el doctor? Vaya a chequearse, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, ¿no? O estás de repente con cierta acidez estomacal y dices, no tienes nada, ¿no? O sea, por ahí te va a recomendar, ¿no? Cosas, pero que en tus exámenes no le explica la parte física. También nos debería llamar la atención, ¿no? De cómo estamos hoy en día, ¿no? Estás diciendo entonces de que la clave para cuidar nuestro bienestar es ser consciente de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de los síntomas que se salen del parámetro de lo normal, un problema en la dermis, en la piel, un problema también fisiológico, puede ser un síntoma de que algo en nuestro bienestar, en nuestra salud mental no está bien. Sí, probablemente, ¿no? Creo que es muy conocido esto que se escucha, ¿no? Todo lo que nosotros no logramos expresar a través de la palabra, el cuerpo sí lo va a hacer. Entonces, yo lo que digo es, si físicamente ningún médico te lo explica, bueno, es momento de hacerte un autochequeo a nivel mental de cómo estás, ¿no? Claro, claro. Súper clave lo que mencionas, porque la conciencia sobre el bienestar a veces no está tan sólida, ¿no? No es cada cuerpo reacciona distinto al estrés. Sí. Cada cuerpo reacciona distinto a cualquier estímulo. ¿Cuál sería para ti esa pregunta general que serviría para todos para darse cuenta si algo está saliéndose de lo normal, de lo saludable? Diría que de repente cómo respondemos ante situaciones de conflicto o de estrés. Creo que eso sería un buen indicador. Si tú respondes de manera impulsiva, casi automática, ¿no? Con irritabilidad, ¿no? O sea, algo, ¿no? O sea, se está perdiendo esta capacidad de autorregularnos, ¿no? Entonces, por ahí que podría ser una buena forma de autochequearnos, ¿no? Y si quieres, creo que algo importante y que es gratis y que no nos cuesta nada es empezar el día, es cómo me estoy sintiendo hoy, ¿no? Judith, tengo aquí una de las imágenes que habíamos conversado días anteriores. No sé si podrías explicarnos este círculo sobre bienestar.
Sí, en algún momento cuando me ha tocado compartir en organizaciones, universidades, me gusta mucho trabajar con la parte visual. Creo que ayuda mucho a poder internalizarlo de manera sencilla, ¿no? Y hace un momento que hablaba del bienestar, para mí es como una rueda, ¿no? Donde confluyen 4 dimensiones, ¿no? Que es la dimensión física, emocional, social y mental, ¿no? En lo físico vamos a encontrar no tan solo lo que hemos dicho, el tema del cuidado del sueño, sino cuánto nos estamos moviendo. Curiosamente, en la mañana me puse a escuchar un podcast que hablaba dentro de sus investigaciones, algunos neurocientíficos, de que si uno se pone como meta por lo menos hacer unos 4.000 pasos, estaría reduciendo en un 25% el envejecimiento, ¿no? Mira. Entonces son 4.000 pasos, yo mido 1,56 m, entre 1,80 m, entre más o menos 2.5, 3 kilómetros, ¿no? De lo que uno podría caminar en el trayecto del día, ¿no? Porque a veces dicen, entonces me tengo que inscribir a un gimnasio, me tengo que ir a una maratón. No, camina, es algo sencillo, ¿no? En la parte emocional está referido de que cuánto nos permitimos sentir. Y eso es curioso, ¿no? Porque yo no intento vender el paquete de que la gente se sienta bien sintiendo tristeza, sintiendo enojo, sintiendo miedo. Son emociones desagradables. Sin embargo, son naturales y es humano sentirlo. Y aquel que reprime sus emociones se va a terminar enfermando de alguna manera, sea física o mentalmente, ¿no? Entonces es cómo estamos permitiéndonos registrar nuestras emociones, expresándolas, no controlándolas, ¿no? Regulándolas, dándoles un espacio seguro, ¿no? La parte mental, el hecho de, bueno, hoy se nos vende, creo que se está dando una pausa el tema de multitasking, creo que ya no se le está aplaudiendo tanto porque está comprobado el hecho de que quien está haciendo muchas tareas a la vez le está restando atención a alguna de ellas, ¿no? Y es curioso, justamente también, a mí me gusta el tema de las neurociencias, pero justamente uno de ellos decían de que, digamos, si tú te enfocas en una tarea, tu 100% de atención está en esa tarea. Cuando tú haces, digamos, 2 tareas, ¿no? Tú dirías su 50% de atención a cada una. Pero como nuestro cerebro trabaja en modo ahorro de energía, ya no es 50-50, está en 40-40, porque el 20% lo está dedicando en poder hacer 2 tareas a la vez, y así sucesivamente. Entonces ya perdemos esa capacidad. Entonces, si uno realmente se conectara con una tarea, es más, no terminarías con esta sensación de agotamiento constante que te puede pasar, ¿no? En la parte mental. Y en la parte social creo que descansa sobre nosotros de quiénes están alrededor de nosotros, cómo están nuestros vínculos, cómo lo estamos construyendo, porque ningún vínculo nace de la noche a la mañana, sino es que yo lo construyo, que soy consciente en qué me aportan, en qué conecto, en qué valores conecto con estas personas, de repente poder ubicar dentro de mis círculos significativos, relaciones más significativas, cómo está la relación con mi pareja, con mis amigos, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque es algo dinámico, ¿no? Que tengo que construirlo, bueno, si es que quiero disfrutar de esa relación. De lo contrario, no, simplemente va a quedar, ¿no? Sí. El bienestar entonces podría decirse multidimensional. Sí. En estos 4 estados, ¿no? Estamos sí, hablando esas de 4 áreas, ¿no? Y bueno, y algo muy sencillo también es, y si alguna de las áreas está impactada, es emplear acciones de autocuidado para esa área, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, si en la parte física no estoy haciendo absolutamente nada para cuidarlo, es algo que ayuda mucho, es higiene de sueño, ¿no? Si estás teniendo dificultades para dormir, ¿no? Cuidar sobre todo la última hora antes de irte a la cama, incorporar algún tipo de actividad física. Es como que ¿dónde te falta recargar tu batería? En tu área física, en tu área emocional, tu área mental, tu área social, ¿no? Es como ese equilibrio del que estábamos hablando, ¿no? Son 4 frentes, ¿y tú consideras que alguno es más importante que otro? No. Creo que se complementan entre sí y que de alguna manera uno le va a impactar al otro, ¿no? Si físicamente no le estamos dando, la parte emocional, y regreso en todo caso a ti la pregunta, ¿cómo crees que va a estar una persona que no se mueve y que está viviendo una vida sedentaria? ¿Cómo crees que emocionalmente va a estar? Es cierto, ¿no? Es cierto, porque también la actividad física de cierta forma genera
algún tipo de hormona, según lo que sé, que te ayuda incluso al estado de ánimo. Claro, las famosas hormonas de la felicidad, ¿no? La dopamina, ¿no? O sea, y eso es a partir de los 25 minutos en movimiento, ¿no? Hacia arriba. Ejercicio constante, entonces, vendría a ser uno de los consejos No sé como... si ejercicio, Ajá. yo intento romper eso. Actividad física. Ok. Actividad física, porque de repente estamos relacionando que tengo que irme, no sé, a jugar fútbol, inscribirme a algún deporte. Sí, es bueno, ¿no? Es súper bueno, implica cultivar ese hábito, pero la actividad física, desde algo tan sencillo como, ok, de repente escuchaba una persona también en algún trabajo, decía, como yo justamente no tengo tiempo de ir al gimnasio, lo que hago es bajarme 4 paraderos antes de mi casa y me esfuerzo a 15 minutos o 20, lo que le demore en llegar en caminar. Estás obligado ahí. Qué curioso, ¿no? Claro. Claro, porque tiene que llegar a su destino. Entonces, me pareció una estrategia que de repente ya no lo pensó, pero yo lo tomé como ejemplo, ¿no? Entonces es, ok, me paso el paradero o genero una ruta de tal manera que haga, ¿no? Que pueda tener esta meta de pasos al día, ¿no? O hacer la limpieza de la casa, ¿no? Hacer labores domésticas también, ¿no? Nos da cierto gasto de energía. Entonces, algún tipo de movimiento nos va a ayudar, ¿no? Claro, claro. Esto me hace pensar, Judith, de qué tan forzado tiene que ser mi compromiso con mi bienestar. ¿Qué tan forzado tiene que ser mi compromiso para cuidar estos 4 aspectos? ¿Tengo yo que juntarme sí o sí con mis amigos en el lado social para tener un bienestar balanceado? ¿Tengo que sí o sí buscar una actividad física? ¿Tengo que sí o sí tratar de medir cómo digo las cosas y cuidar mis emociones? ¿Qué tan forzado tiene que ser? La pregunta es si tienes o quieres. Y regresa a ti, ¿no? Todo visto desde la obligación va a ser muy complejo. Ahora, si tu pregunta me lleva a pensar esto que a veces nos pasa, y creo que nos pasa a todos, de que, oye, hoy día no he tenido muchos ánimos de ir al gimnasio, hoy día no tengo muchos ánimos de conectarme a trabajar, hoy día no tengo muchos ánimos de hablarle a mi pareja, o ya sabes que es mal, ¿para qué me casé, no? Entonces como que condicionamos el ánimo, la voluntad a la conducta que le sigue. Okay. Y no. Creo yo que hay un propósito más grande, ¿no? Y esto que decimos es, ¿tú cómo quieres estar en tu vida? Oye, de verdad que sí, quiero tener un matrimonio, quiero mantenerme saludable. Ok, ¿cuál es esa microconducta que puedes dirigir hacia eso? Ok, no sé, de repente darle un buenos días, abrazarnos sin hablar mucho, no tengo muchas ganas de hablar, salir a caminar por el parque. Y mientras que desarrolles esa conducta, probablemente te vas a sentir mejor. Al terminar incluso mucho mejor y te preguntarás, oye, casi no la hago, ¿no? Sí. Lo que nos pasa mucho cuando uno entrena o cuando tiene algún hábito, ¿no? Entonces, condicionar nuestra conducta a nuestro ánimo, nuestra voluntad, creo que sería un error, ¿ya? Porque van a haber días así, van a haber días en que no tengamos muchas ganas, mucho ánimo, pero la conducta puede hacer que nos sintamos mejor. Es como que darle la vuelta, ¿no? La conducta nos puede dirigir a que cambiemos nuestro estado de ánimo, ¿no? La activación conductual de la que tanto hablamos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Entonces, si regresa hacia mí, es que de repente yo puedo hacer mi propia checklist de cuáles son estas cosas que me hacen sentir bien. Oye, pintar un libro, jugar con mi hija, no sé, llamar a mi mejor amiga, ir a ver una película, prepararme algo rico. ¿Cuáles son esas cosas que tú al hacerlas casi tienes bienestar inmediato, ¿no? Y tenerlas ahí, ¿no? Estamos hablando también de buenos hábitos. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que es la unidad mínima que nos podemos dar, que es el autocuidado, que es una de las esferas de la autoestima, ¿no? El autocuidado regresa a nosotros. O sea, cuanto más me cuido, es como, ¿tú tienes algún objeto favorito, algo que te guste mucho? Sí, claro. Ya, por ejemplo, ¿qué es? Hay un peluche de mi hija. Ya, ¿qué haces con ese peluche? ¿Dónde está? Está en el cuarto de mi hija y es un peluche de que cuando ella no juega yo a veces lo agarro, ya. ¿no? ¿Y dónde está ese peluche? ¿Está en un cuarto Está en un seguro? cuarto. Sí, claro. Ya, sí. no se queda ni intemperie. No. Lo lavan, lo mantienen lo cuidamos, bonito, sí. perfume, lo cuidas. Sí. Y cuanto más cuides a eso, lo vas a querer más. Ya, es lo mismo. Cuanto más yo me cuide, me voy a querer más. Y las cosas que queremos
como un círculo vicioso, las vamos a cuidar más, ¿no? Y regresa hacia nosotros. Entonces, eso es el autocuidado, ¿no? Es un círculo virtuoso. Sí, es un círculo virtuoso, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta sobre ese autocuidado. Uh-huh. Y va basado también en este semáforo. Este semáforo de aquí, por lo que tengo entendido, va a 3 niveles, ¿no? El rojo, amarillo y verde. Uh-huh. Qué dejar, qué mantener y qué empezar. Uh-huh. ¿Cómo podemos usar este semáforo para poder Uh-huh. cuidar nuestro bienestar? Uh-huh. Bueno, ese semáforo justamente lo planteé como respuesta de este círculo del que hablábamos del bienestar, de que si alguna de las áreas está impactada, tendría que activar conductas de autocuidado dirigidas a esa área. Entonces el semáforo, al menos lo percibo como una especie de una alerta a mi autoconciencia, ¿no? De qué cosas de repente debería dejar de ser porque me están impactando. Uh-huh. Algo muy puntual de repente es, oye, ¿sabes qué? No estoy durmiendo porque mi última actividad antes de irme a dormir es estar scrolleando redes sociales. Y eso hace que de repente me quede horas y horas y al final mi calidad de sueño es distinto. ¿Qué mantengo? De repente ya estoy caminando unos 1000 pasos al día y sí, ¿no? Sí me está haciendo bien, ¿no? Pero además, como sé que hacer una media de 4000 me da incluso mayores niveles de bienestar, ok, uh-huh, lo mantengo, incluso lo potencio, ¿no? ¿Y qué puedo empezar a hacer? ¿No? Por ejemplo, no sé, hace tiempo no le digo de repente a mi hijo que lo quiero mucho, ¿no? Y quiero que la relación sea distinta con él, ¿no? Entonces empezar a vincularme de otra manera. Entonces regresa en acciones muy concretas de cómo puedo construir ese bienestar, ¿no? ¿Ese semáforo es algo que debería hacer recurrentemente? ¿Es un ejercicio que podría yo aplicar cada cierto tiempo para reafirmar aquellas cosas que deben estar en verde? Es que yo creo que así como nosotros nos alimentamos nuestro cuerpo físico, ¿no? Uh-huh. Nos tomamos agua, nos alimentamos como una comida, desayuno, almuerzo, cena, es cómo nos estamos alimentando nuestro bienestar. Uh-huh. Entonces, sí, creo que sería importante regalarnos unos minutos de autoconciencia durante el día, ¿no? Y sobre todo, por eso lo conectaba mucho cuando nosotros esperamos situaciones de estrés, de conflicto o de alguna emoción desagradable, ¿y qué estoy haciendo para mejorar esto, no? O qué puedo hacer para cambiar esta situación. Entonces, sí regresa hacia nosotros, ¿no? Sí regresa. Ahora, sí es importante el hecho de que todos no tenemos el 100% de las herramientas, y eso finalmente es válido y nos hace seres en construcción constante. Preguntarnos si de repente necesitamos ayuda, ¿no? Y pedir ayuda es un acto de fortaleza, ¿no? Entonces también, ¿no? Es importante también reconocer si de repente hoy no tengo una herramienta, si la puedo aprender y buscar ayuda, ¿no? La considero, ¿no? ¿Qué relación tiene nuestro entorno también en nuestro bienestar? Muchísimo, muchísimo, porque va a influenciar en nuestros hábitos, va a influenciar en nuestro estilo de vida, va a influenciar en lo que se valida, ¿no? Te pongo un ejemplo, que no digo que sea el caso. Si de repente tú estás con tus amigos y de repente por ahí alguno comenta alguna situación penosa y de repente alguno de ellos tiene una reacción emocional triste, ¿cómo crees que va a reaccionar el resto? Claro. De repente decir, oye, no te pases, ¿cómo vas a llorar? Oye, esto te afecta. Lo más probable es que ese grupo te va a invitar a que no expreses. Pero por el contrario, si de repente tienes un entorno donde dices, oye, sí, pues cualquier cosa estamos aquí, ¿no? De confianza. De confianza. Uno, se va a fortalecer el vínculo y segundo, vas a estar invitado a seguir propiciando esa conducta, ¿no? Porque tienes un entorno que te lo está permitiendo. Entonces, sí también se invita a la reflexión de ¿y quiénes son parte de mi entorno? ¿Los estoy eligiendo? ¿Estoy construyendo? Porque recordemos que, si bien es cierto, nosotros no necesariamente elegimos nuestra familia, ¿no? Nacemos ya en una familia, pero nosotros sí podemos elegir nuestra pareja, nuestras amistades, nuestros vínculos en el trabajo, ¿no? Sí lo podemos elegir y a veces se nos olvida, ¿no? Podemos elegir. Creo que estamos condenados a elegir, ¿no? Algo que decían los existencialistas, ¿no? Estamos condenados a elegir y decidir. Y cuando no estamos eligiendo, también lo estamos haciendo, ¿no? Claro. El silencio también otorga. Es una decisión.
Sí, y el silencio también nos comunica muchas cosas, ¿no? Ujú. Al menos en consultorio son los espacios a veces más ricos, ¿no? Porque a veces se calla en ciertos momentos y se entienden muchas cosas de esa manera. ¿Y qué opinas el de dejar ir a personas por nuestro bienestar? A veces es difícil soltar a la familia Ujú. o a aquella persona que tú estimas mucho y que a pesar de que te está haciendo daño no la sueltas. Ujú. ¿Cuál es tu postura frente a eso? No creo necesariamente que dejamos ir, Ujú. no sé si es sinónimo de soltar, pero creo, esto es algo que te menciono, creo que cuando soltamos nos estamos eligiendo desde un lugar más consciente y no desde una respuesta emocional, sino es, oye, este vínculo o esta dinámica me está impactando, ¿no? Y de repente relacionarte desde un lugar más seguro, ¿no? Dosificar, ¿no? De repente el contacto, pero creo que más que dejar es elegirnos, ¿no? Y cuando yo me elijo, lógicamente voy a elegir también quienes conforman mi vida, ¿no? Mi entorno, ¿no? Regresa hacia nosotros la responsabilidad. ¿Es más sencillo darla al otro? Sí, a veces resulta más sencillo, ¿no? Porque creo que nos aleja de la parte emocional, ¿no? Es, al tener el otro la responsabilidad, de repente yo no siento mucho, ¿no? Claro. Pero cuando soy yo la que elijo, regresa hacia mí esta responsabilidad, ¿no? Entonces, en un ambiente sí es... Me gusta la postura en la que lo planteas, ¿no? Porque no es el hecho de dejar ir a alguien más, sino es elegirte a ti mismo. Sí. Y eso es, creo yo, que es mucho más profundo, mucho más responsable, ¿no? En cuanto a que mi bienestar depende de mí. Sí, y también nos permite desarrollar la autonomía, porque se nos olvida eso. Parece, sí, no me eligieron o estoy viviendo esta situación. No es necesariamente que no te están eligiendo, no te estás eligiendo tú, que tendría que ser la premisa base. A partir de tu propia elección, tú, digamos, elegirás a las personas de tu entorno, ¿no? Porque, ojo, y eso es algo que de repente sí es importante reforzar, es descansa sobre el autoconocimiento. Para que yo me elija, me tengo que conocer, pero si de repente yo no la paso bien conmigo misma, ¿no? Claro, es mejor estar con otras personas, ¿no? Claro. Entonces, si yo mismo no disfruto de mi propia compañía, ¿no? Entonces sí me va a hacer ruido y prefiero tener la compañía de otros, ¿no? Entonces, yo invito un poco a construir como que esta especie de pareja interna, ¿no? ¿Cómo la paso yo conmigo? ¿No? Y también, nuevamente, ¿no? Reflexionar es, si tú te regalaras 10 minutos simplemente para estar contigo, ¿qué pensamientos llegan hacia ti? Claro. ¿Son pensamientos críticos? ¿Son pensamientos compasivos? ¿Qué tipo de pensamientos llegan hacia ti? ¿Qué emociones o qué sensaciones llegan? Y ahí posiblemente está la respuesta. A mí me gusta un librito que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, de Fisher. ¿Sí? ¿Lo has leído? Sí. Me encanta la analogía, las metáforas, el tema de los castillos. Uno de ellos, bueno, espero no espoliar ya, pero algo muy chiquitito, es que uno de los castillos es el castillo del silencio, Ajá. donde justamente, pues, ¿no? Muchas veces nosotros no queremos transitar este castillo del silencio, porque justamente tememos lo que llega a nuestra mente. Pero si nosotros tuviéramos la premisa de que esos mismos pensamientos que nos destruyen también nos pueden construir, podríamos verlo de otra manera, ¿no? Entonces, eso, la gran pregunta, ¿quiénes somos cuando estamos con nosotros mismos, ¿no? Qué profundo. No sé, fue profundo. Sí, sí, porque haces asumir la responsabilidad a uno mismo, ¿no? Que es a veces es lo más difícil. Nos culpamos a veces, me pasa al entorno, y Es más es sencillo. difícil, que es más sencillo y es difícil caer en conciencia de que en verdad yo tengo también poder sobre el entorno, Sí. ¿no? Tenemos poder sobre uno mismo Ujú. y en consecuencia podemos tener poder sobre el entorno y que nos convierte doblemente responsables porque ejercemos algún tipo de grado de influencia. No sé si te ha pasado que de repente alguien se te acerca a ti y te dice, oye, mira, la vez pasada tú me hablaste de esto o escuché esto, sí, mira, terminé haciendo aquello. Tú dices, oye, no sabía que te estaba inspirando a hacer algo distinto. Tenemos, ¿no? Influenciamos en las personas y no somos conscientes de ese poder, ¿no?
hemos pasado, creo yo, por distintos aspectos del bienestar. Hemos pasado incluso por el tema de familia, así de forma liviana, suave. Pero ¿y en el entorno laboral? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el empleador y la persona en un entorno laboral sobre su bienestar? ¿Cómo tú la ves? Mira, es curioso porque creo que de alguna manera la forma en que nos relacionamos se traslada al entorno laboral, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy satisfecho con mi vida, estoy en un estado de construcción de mi equilibrio, probablemente voy a disfrutar las cosas que hago. Pero si yo estoy pasando muchos problemas o de repente estoy con una situación de conflicto en la casa, eso no es cierto de que tú saliendo de la casa no te lo vas a llevar. Sería hermoso tener de repente chips, ¿no? Así, pero eso no pasa, somos seres humanos. Entonces sí creo que es importante que nosotros podamos trabajar en los puntos porque sí los vamos a llevar. Sí los vamos a llevar y curiosamente creo yo que vamos a buscar relacionarnos de manera similar porque recordemos que el cerebro va a elegir lo conocido, lo familiar. Si yo de repente resuelvo mis conflictos, digamos, de manera evitativa, lo más probable es que si yo tengo una diferencia en el trabajo, voy a huir, porque ese es mi patrón conocido, ¿no? Entonces, sí es importante, porque creo que de alguna manera se refleja, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, el tema del trabajo que se hacen con líderes, ¿no? Porque los invitan a poder desarrollar esta parte más humana, porque de alguna manera ejerciendo una figura de autoridad en las empresas, forman, guían, modelan, ¿no? Entonces también se ve cómo esas relaciones también impactan a los empleados, ¿no? Entonces sí, creo que es importantísimo ser conscientes de cómo están las relaciones laborales, pero creo yo que tampoco no es que haya gran diferencia en cómo tú estás. Algo, de todas maneras, creo que vas a llevar, porque es tu forma de relacionarte, es tu forma de relacionarte, ¿no? Estamos hablando entonces de un liderazgo que cuide el bienestar, ¿no? Que cuide y que sea consciente. Nuevamente, de repente yo como líder no tengo todas las herramientas. Ok, me formo, cuido, acompaño, estoy dispuesto a escuchar, porque creo que el mejor líder, es un concepto más personal mío, no creo que es el que sepa más, sino aquel que está dispuesto a preguntar, a escuchar al equipo, porque se permite desarrollar el conocimiento y el propio equipo. Entonces, cuando uno pregunta, cuando uno evita estos supuestos de comunicación, ¿no? Que son uno de los principales conflictos. Yo ponía que lo ibas a hacer, ¿no? Cuando aprendemos a lidiar con conflictos, ¿no? Cuando aprendemos también como líderes, y va a pasar, ¿no? O sea, un líder se va a enojar, un líder siente miedo, un líder siente tristeza, le va a pasar. Entonces también está llamado a regularse. ¿Cómo estás reaccionando? O sea, si eres líder, ¿no? Quien está escuchando, es cómo reaccionas cuando alguien de tu equipo no hizo las cosas. ¿Estás reaccionando desde el enojo? ¿Te estás dando la oportunidad de gestionar ese enojo para luego poder ver cómo manejan la situación? Y de igual manera también con el colaborador, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando, ¿no? Entonces, descansa sobre lo que somos, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Es un desafío también para el líder, ¿no? Porque tiene Sí. que cuidar uno su bienestar y el bienestar de su equipo. Sí, definitivamente. Yo creo mucho en esto que me dijo algún gerente mentor que he tenido, que decía que la principal chamba debería ser que el 50% debería estar gestionando el equipo y el 50% tomando decisiones. Tú tienes que estar operativizando, ¿no? Para eso tiene al equipo, ¿no? Pero claro, si de repente vienes de una cultura o una estructura donde tienes que estar haciendo, el gerente tiene que estar firmando, no, es que tienes que estar guiando a tu gente, ¿no? Y ahí le has dado una pregunta que iba a hacerte, que era, está perfecto que el líder sea responsable, ¿no? En un entorno laboral, del bienestar de su gente. Pero la estructura también es clave. Sí, claro. Los procesos tienen que estar también orientados a eso, ¿no? Sí, claro. La estructura. Y es que finalmente descansa en lo que es la cultura, ¿no? La cultura es el conjunto de hábitos, costumbres, la forma en cómo la organización aprendió a resolver sus conflictos. Entonces descansa en algo tan humano.
Entonces, no creo en una cultura que se pega en afiches, de los cuales haces activaciones, si no trabajas en cambios de comportamiento, ¿no? Si tú no trabajas en cambios de comportamiento, en temas de alineamiento, en justamente desmenuzar qué es lo que quisiste decir con este valor, ¿no? Por ejemplo, si de repente, no sé, tienes tu valor de trabajo en equipo, pero no lo has desmenuzado en cuáles son los atributos culturales o cuáles son los comportamientos que se entiende como trabajo en equipo en la empresa Ramón S.A., estás hablando chino. Porque de repente yo de mi casa aprendí que trabajo en equipo es que cada uno esté en su cuarto haciendo lo suyo, ¿no? Y que te den los resultados. Exacto, ¿no? Entonces yo de repente como empresa conceptualizo que el trabajo en equipo, ¿cómo se demuestra comportamentalmente hablando? Que cuando hay un problema, todos nos remangamos las manos y todos nos ponemos a hacer. Entonces, sí es importante que en cada valor yo desmenuce qué comportamientos o qué atributos culturales están relacionados a tangibilizar ese valor. De tal manera que los mismos integrantes van a empezar a practicarlo, porque ya entienden por dónde va. Pero ojo, nuevamente también es una gran responsabilidad que quienes son los modeladores, que son los líderes, también lo hagan. ¿Consideras que hay relación entre bienestar y productividad? Sí, claro. Claro que sí, definitivamente. Y te lo pongo, me gusta mucho emplear el tema de las analogías. Si el día de hoy estás con una infección estomacal, ¿cómo vas a trabajar? Claro. No vas a trabajar bien. Lo mismo, si tú no te sientes bien, no vas a dar, ¿no? Tus objetivos, las tareas que tenías el día de hoy, así funciona, ¿no? Si algo te está pasando a nivel de la mente, de tu bienestar, de tu salud emocional, va a impactar en tu trabajo y en tu vida, entonces no vas a dar. Tu productividad va a estar impactada, ¿no? Entonces, siempre es importante eso, ¿no? Dedicar unos minutos de cómo estamos, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo, ya que hablaste de las organizaciones. ¿Cómo me estoy sintiendo en la empresa? ¿Realmente siento que estoy agregando valor? ¿Siento que es una cultura donde yo siento que me acompaso? ¿O es una cultura que de repente me cuesta? Y nuevamente, y regresa el autoconocimiento, ¿no? De repente esta cultura a mí me va a costar un poco. Ahora, nadie que no quiera adaptarse va a terminar haciéndolo, ¿no? Si yo de repente ya genero una barrera, una resistencia al cambio, no me voy a terminar acostumbrando. Entonces también, ¿no? De repente por mi forma de ser, oye, doy mejor de repente con culturas tipo más retail, o de repente con otras culturas tipo banca, no lo sé, ¿ya? Pero es importante también conocerte, ¿no? Conocerte cómo va, ¿no? Entonces regresa hacia nosotros. Y ahora con las nuevas generaciones, que mis sensaciones y por lo que he leído, son más cuidadosos de su bienestar, ¿no? Entonces, en cierta forma, sí se va a transformar o traducir en rentabilidad para la empresa, ¿no? Que un personal se te vaya tan rápido por tema de bienestar creo yo que es un golpe duro para una empresa. Claro, no hay costos, ¿no? A nivel de la rotación. Creo que es importante el hecho de poder adaptarnos, ¿ya? Pero en ese camino también, nuevamente, conceptualizar. De repente, para este joven, el bienestar es que haga remoto todos los días en su casa. No lo sé. Tú como empresa, ¿cómo lo estás ofreciendo, no? O si de repente va en línea de tu modelo de negocio. De repente no va en línea. Y tal vez ahí es donde tienes que hacer una revisión. Claro. De repente no te va a convenir, ¿no? Y a ti mismo, ¿no? Entonces sí es importante que podamos alinear el tema del modelo de negocio, de la cultura, de los perfiles, ¿no? Creo que sí es importante y coincido contigo que de repente algo que sí nos está dando y que es un gran beneficio es el tema de la digitalización, el tema de un entorno con IA, pero creo que viene a ser un reto muy importante el tema de poder desarrollar la tolerancia a la frustración. Creo que eso es algo que es un gran pendiente, ¿no? Se está perdiendo esa capacidad, ¿no? O se está minorando esos niveles. Y claro, si de repente me entregaste a una presentación y yo te dije que no, es como, ya me quiero ir, ¿no? Entonces, eso, el tema de la tolerancia a la frustración, de poder moldear, de poder guiar, acompañar, ¿no? Entonces, viene todo un reto, creo, con el tema de estar en un entorno prácticamente digital hoy en día. Bastante desafíos. Sí, bastante desafíos, algo bien curioso, ¿no? Porque también a nivel de data, el scroll, ¿no? Cuando uno conecta, tiene placer inmediato, ¿ya?
y es una prácticamente dopamina que logras en segundos, que supuestamente te va a servir para entretenerte, pero como pasa tan rápido ni siquiera vas a terminar haciéndolo. De tal manera que ese golpe que sientes de Estímulo dopamina, vacío. exacto, te va a terminar generando un estrés, también un pico de cortisol, porque la idea es que se puedan balancear. Entonces, entre la dopamina que ingresó y el cortisol, tu sistema no va a terminar con una sensación de bienestar, más bien va a terminar agotado, ¿no? Entonces, estamos con esta búsqueda de placer inmediato, ¿no? Y no estamos yendo nuevamente a poder generar estos hábitos, estos ciertos niveles de esfuerzo, donde sí me va a permitir aprender a tolerar la frustración, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, si tú dices, ok, voy a dar mis 4.000 pasos, me voy a levantar un poquito más temprano, voy a listar mi ropa de deporte, estas conductas me pueden ir dirigiendo a que yo desarrolle cierta tolerancia a la frustración, ¿no? Lo que la inmediatez no te está permitiendo, ¿no? Podríamos decir que el bienestar tiene cierta relación con la resiliencia, con nuestra capacidad de ser resilientes ante el entorno, ante lo que nos venga en la vida. Yo diría que sí, hay una gran relación, a mí me gusta mucho, creo que es uno de los temas favoritos. A ver, la resiliencia hay que entenderla como aquella capacidad que nosotros tenemos de poder sobreponernos a situaciones adversas y salir fortalecidos, ¿no? Este concepto es bien curioso porque viene de la física, ¿no? Donde, digamos, se veía que los metales podían regresar a su forma original después de haberse retorcido. Entonces, ¿cómo nace? Es que en un grupo de personas se vio que habían tenido experiencias traumáticas y que muchas de ellas lograban salir, no tan solo superar esta experiencia, sino también salir fortalecidos. Entonces, sí creo que es importante a nivel de las capacidades de la resiliencia, creo que se incorpore el bienestar, el hecho de, ok, te pasa esta situación traumática, negativa, inesperada en la vida, ¿cómo, digamos, nosotros trabajamos para poder desarrollarla? Porque finalmente que nos pasa esa situación no describe toda nuestra vida entera, ¿no? No describe. Y a veces cuando nos quedamos anclados en esa experiencia pensamos que ya tenemos la vida, ¿no? Y no es así, es una parte, pues realmente es un capítulo que no nos gusta mucho de nuestro libro, ¿no? Pero nos olvidamos que podemos escribir muchos más capítulos y de repente poner los capítulos más lindos y maravillosos y escribirlos siendo nosotros los protagonistas. Y creo que ahí puede entrar perfectamente el bienestar. Si esos capítulos que puedo escribir de mi vida le incorporo acciones de bienestar, van a ser capítulos que me agraden. Y de repente ese libro que tenía un capítulo que no me agrada mucho, teniéndolo como un total, sí me va a gustar. Me va a gustar. Entonces, creo que lo vería como una gran herramienta, ¿no? Como el conjunto de estrategias que me pueden ayudar a desarrollar esas capacidades, ¿no? Y según tu experiencia, ¿cuál es aquel consejo, aquella base que haría de que luego de un proceso de transformación salga mucho más fortalecido a otra persona que no? Mira, hay dimensiones específicas de lo que es la resiliencia. Uno de ellos está relacionado con el autoconocimiento, ¿no? El hecho de que yo pueda ser consciente de quién soy, cuáles son mis capacidades, en qué soy bueno, ¿no? Hay otro que está relacionado al uso del buen humor. Y con esto no me refiero a burlarme de la situación, sino buscarle el sentido del humor a las cosas que me pasan o verla desde una perspectiva distinta, ¿no? Está también la dimensión de aprendizaje. Ok, después de esta situación, ¿qué lecciones me deja? O lo que a mí me gusta llamarlo, ¿cuál es la intención positiva de esto? ¿No? Ok, no te invito a que, no sé, si te acaban de robar, a que tú le buscas algo positivo, pero ¿cuál es la intención que puedes sacar de esa situación? ¿No? Entonces, ser conscientes de estas dimensiones de la resiliencia nos puede ayudar a poder fortalecerlas en el camino, porque finalmente es una capacidad. Y creo que todos, en cierta medida, somos resilientes. Pero nuevamente no son capacidades estáticas, son capacidades que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Con nuestros comportamientos, nuestros actos. Podríamos decir entonces que podría resumirlo como
afrontar el cambio con optimismo, Sí, ¿no? sí, con optimismo, o lo que te decía, ¿no? Tomando en cuenta de que eso que te pasó no te define, no define toda la historia, no define todo el libro, no lo define. Es una parte inesperada, de repente no buscada, no planificada, pero no define. Y cuando te empiezas a conceptualizar eso que te pasó o esa vivencia no define tu historia, regresa nuevamente la responsabilidad a ti, ¿no? De qué puedes hacer, ¿no? Ante ello. ¿Cómo cambia todas las perspectivas desde el punto de vista, ¿no? Sí. ¿Cómo puede cambiar el hecho de... Hace muchos años veía el video de un perrito que estaban haciendo snowboarding ¿Ya? en una montaña y el perro cae y comienza a rodar. Y cuando termina de rodar, la persona lo celebra. Y la persona una de las personas que reflexionaba sobre el video decía, si las personas se hubiesen preocupado y hubiesen estado tristes, posiblemente el perro hubiese llorado de dolor. Pero como lo han celebrado al perro, el perro se olvidó del dolor y comenzó a salir contento y a acercarse a las personas, ¿no? Y muchas veces, ¿considerarías que eso es cierto? ¿Considerarías que la forma en la que ves la vida, la forma en la perspectiva puede ayudarte a que se asuma de otra forma una mala noticia, Sí una puede eventualidad? ayudar, siempre que no lleve a la invalidación de la emoción, Ok. ¿ya? O sea, me gusta que hayas traído la anécdota porque me hace recordar algo que trabajamos cuando a los niños les enseñamos todo lo que es regulación emocional. Los niños no tienen la capacidad, ellos se regulan a través del adulto, ¿no? Entonces, yo cuando un poco les explico a los padres de cómo podrían hacer, les pongo el ejemplo del avión, ¿no? De, por ejemplo, si tú estuvieras con tu hijita o tu hijito al costado, digamos, los niños al escuchar algo nuevo, probablemente su reacción inmediata va a ser de miedo, ¿no? Claro, ¿qué está pasando? Y si de repente el papá dice, ¡ah! Ya va a temblar, empieza a incorporar una serie de cosas, ya lo prepara porque entiende que el adulto algo le está pasando, Claro. ¿no? En este caso su figura segura, ¿no? Que es su mamá, su papá. Entonces, es más, le agarra la mano y le dice, ya va a pasar, ¿no? Y de repente empieza a sentir la turbulencia, el temblor, y está, ay, Dios mío, no nos va a pasar algo malo. Entonces empieza a condicionar de alguna manera, ¿no? Y es el adulto que no está teniendo la capacidad de regularse. Versus, te muestro la otra figura, ¿no? De repente vamos a ver una madre, un papá con su hijo, y nos alistamos, 1, 2, y de repente hasta alza los brazos, como que, ¡yeah! ¡Estamos volando! Y el niño, ¿no? Entonces sí es importante el hecho de cómo se moldea, ¿no? Porque se aprende a través del adulto. Entonces, con relación al ejemplo que me decías es, ok, si hay este tema regulado, bien, ¿no? Si de todas maneras se está generando algún tipo de respuesta que es natural, también, ¿no? Acompañar, ¿no? El hecho de, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? El hecho de, hay cosas que se perciben, ¿no? Y también cosas que se pueden preguntar, ¿no? También no ser ajenos a ello. Entonces, sí creo que la perspectiva ayuda sin que nos lleve necesariamente a invalidar el dolor. Y no tan solo la invalidación por parte del otro, porque a veces es curioso, ¿no? Porque, y te lo pongo nuevamente como un ejemplo, si de repente, por X razones, sales en este momento de tu casa y te tropiezas, ¿qué te dices? Ay, qué mal día. Qué mal día. Puede ser, ¿no? Ok, ¿y a ti mismo? Claro. Pues, qué torpe, por Qué ejemplo. torpe, ¿no? Claro. Qué torpe. Y de repente tienes la rodilla sangrando y estás diciendo, ok. Sí. Uno mismo ha invalidado su propio dolor. Claro. No necesitabas, o sea, no necesitas Claro, que no. otra ¿no? Y a veces perdemos eso, ¿no? El hecho de que sí, claro, no lo han validado, ¿no? El otro, la primera persona que se valida Eres tú. es uno mismo, ¿no? Que puede registrar qué está llegando a su mente con determinada experiencia o situación. Entonces, eso también es importante. ¿Qué podría hacer yo para esos pequeños errores diarios para no invalidarme? A mí me gusta emplear un truco, ¿ya? Yo creo que los seres humanos somos seres compasivos, pero también por cierta historia, por ciertos patrones de crianza, podemos también tener esta parte crítica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le digo regálate unos segundos como para poder dividirte, ¿no? Mira la situación como si lo estuviera pasando a otra persona. Por ejemplo, lo mismo que te decía.
Si, digamos, acabas de ver a una persona que se ha tropezado en la calle, ¿qué harías tú? La ayuda. Le ayudas. ¿Qué más haces? ¿Qué le dices? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Claro. Puedes caminar, te duele ¿Puedes algo. caminar? Ok, ya. Eso exactamente, hacértelo tú. Ok. Sin necesidad de cuestionamiento. Ok. Antes de que llegue ese filtro más crítico, eso. ¿Ves? Por unos segundos, ¿no? Por unos segundos, ok. Le acaba de pasar a alguien frente. Estoy bien, autoanalizarme, me he hecho algo, me he hecho daño, pero me concentro en los factos, ¿no? En los hechos. Sí. Me concentro en los hechos. No hago comentarios de juicio, de qué torpe, de eso me pasa por distraído, sino me concentro en... Claro, más que llevarnos al cuestionamiento, a llevarnos a la parte crítica, si no nos quedamos con la parte compasiva, ¿no? Que sería el otro, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, darnos ese chance de unos segundos, ¿no? Antes de que llegue esta parte crítica, que puede ser que llegue de manera automática, es de manera consciente, porque, claro, cuando no lo tengo como hábito, Claro. va a tener que ser como un ABC, ¿no? Claro, Entonces es, claro. ok, unos segundos. Si a una persona le acaba de pasar, ¿qué hago? Y le pregunto ya lo mismo. Y eso aplicado a las situaciones de mi vida. Hasta que de alguna manera tu parte compasiva o tu habilidad de ser Salga compasivo natural. contigo mismo, exacto, se vaya incorporando, ¿no? Sería natural. Y ahora, esta reflexión igual con el... Voy a hacer la símil del deporte, pero porque creo que se aplica en todos los lados de la vida. Ujú, A veces mando mal un correo, ujú. a veces estoy jugando fútbol, fallo un gol, Ujú. fallo un pase. A veces se me sale un comentario que no debió haber salido. ¿Qué debería hacer para superar aquel momento, aquellos segundos y no juzgarme por el error? Ok. Es que va a salir de repente Ujú. automático. Los seres humanos a veces olvidamos que tenemos también la capacidad de reparar. Ok, te acabas de hablar mal, ok. El hecho de que tú te hayas dado cuenta de eso ya te pone en una situación distinta. Porque si en algún momento era un acto inconsciente o automático, ya lo estás haciendo consciente. De repente no necesariamente en los tiempos, pero dices, oye, ¿qué me acabo de decir? Ok, ya lo estás haciendo consciente. Reanudas. Suena simple, ¿no? Reanudar, pero creo yo que hay un mecanismo detrás, ¿no? De toma acción. ¿Sí? ¿Qué ayuda? Anclarnos en el presente, ¿no? Anclarnos en el presente. Una de las técnicas por excelencia es la de la respiración profunda, ¿no? El poder conectarnos con nuestra respiración. Hacer la respiración entrecortada implica de que 4 segundos para inhalar, 7 para sostener y 8 para botar, ¿no? Digamos, que nos da el mensaje de calma al cuerpo. El cuerpo entiende que está en un lugar seguro, que está en calma, que no le va a pasar nada. ¿Cómo funciona la respiración? 4, 7, 8, ¿no? 4, 7, 8. Inspirar, 7 sostengo y 8 exhalo. Yo a veces digo, la exhalación sería el símil como que si un globito tiene un huequito. Y eso, no hacerlo por unos minutos. Me regresa a un tiempo presente, me conecta al aquí y ahora. Donde yo puedo casi apostarlo, no van a registrar pensamientos porque te estás anclando en el presente. Otra técnica para mí es la de activar de manera voluntaria los sentidos, ¿no? Donde estás parado, nombrarnos 5 cosas que ves, ¿no? Ok, niño, el cielo celeste, ¿no? 5 cosas que ves. 4 cosas que puedo escuchar. 3 cosas que puedo tocar. 2 que puedo oler y 1 que pueda saborear. Y en ese trayecto probablemente no vas a registrar pensamientos, pues estás anclado en el aquí y ahora. Claro. ¿Ya? Entonces eso también ayuda, ¿no? De repente, ok, estás en el cancha jugando, ok, conectarte o estimular algún sentido de manera voluntaria. Claro. Eso ayuda mucho, ¿no? Cuanto más conectados con el presente estemos, mejor podemos vivir. Creo que hoy en día la mayor dificultad que estamos teniendo como seres humanos es que estamos muy en futuro o estamos viviendo en el pasado, ¿no? Y tenemos algo hermoso que es el presente y eso es real, Claro. eso es lo más real, es lo Claro. tangible, A veces nos concentramos también en el que hubiese sido así, ¿no? que es el pasado, No. ¿no? El hubiera, ¿no? Si el hubiera. Que el hubiera no existe. El hubiera no existe, pero también nos lleva a ciertos estados emocionales. Cuando uno se dice hubiera, ¿con qué emoción te conecta?
Probablemente Claro. alguna emoción contaminada. No creo que si el hubiera te conecta con la alegría, te lo compro, ¿no? Pero el hubiera probablemente te va a conectar con el resentimiento, Culpa. con la culpa, sí. Y la culpa es, Tristeza, claro. sí, o sea, y te va a conectar con emociones bastante desagradables, ¿no? Entonces, tú me dices que el hubiera te lleva... No. A felicidad, no. No, entonces, no. Entonces, creo yo que regresa esto de... Cuanto más anclado esté yo en el pasado o en el futuro, me estoy olvidando de mi presente y no estoy construyendo, ¿no? ¿Es de valientes consideras dar este paso acompañado? O sea, si necesito ayuda en algo, Ujú. ¿es de valientes hacerlo acompañado con alguien o es de valientes hacerlo solo? Yo creo que es de valientes ser consciente cuando necesitamos herramientas. Sí, seguramente habrá cosas que podemos hacerlas por nosotros mismos, pero hay algo muy grande que es el factor social. El entorno ayuda mucho, ¿no? Cuanto mejor son nuestras calidades para relacionarnos, ayuda también mucho a poder superar los obstáculos. Pero yo creo en algo, ¿ya? Y esto me acompaña desde mi época universitaria. Yo tengo un profesor que yo lo adoro, creo que es mi mentor, ha sido también terapeuta mío. También sigue la misma corriente en terapia que yo, que es el humanismo, el análisis transaccional. Y él, cuando hablábamos de terapia, ¿no? Con él llevé el curso de terapia humanista, decía de que nosotros no tenemos que ir a terapia, sino merecemos, ¿no? Merecemos estar mejor, merecemos ir a terapia, merecemos tener una vida distinta. Hablaba mucho de merecerlo. Y me cambió la definición que tenía, porque en algún momento, y seguramente has escuchado que dicen, sí, los estudiantes de psicología tienen que pasar por sus horas de terapia, tienen que chequearse. Y claro, se acercaba cuarto año en la universidad, quinto en la universidad, y todo el mundo decía, ya empezaste terapia. Claro, desde la obligación, ¿no? Claro. Y él en una de sus clases dijo, no tienen que ir, si quieren no vayan, ¿no? Pero merecen estar mejor, merecen trabajar eso que en algún momento te ha generado dolor, lo merecemos, ¿no? Merecemos una vida mejor, merecemos una vida con plenitud, una vida con mayor bienestar, lo merecemos, pero no desde el concepto mágico, sino que hay que construirlo. No es cierto. Así que es de valientes, sí, considero que es de valientes. Y lo merecemos también, lo llevo a la reflexión, por el entorno que nos rodea, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú lo ves? A veces, y esto me costó a mí mucho tiempo cambiar la perspectiva, ¿no? Tengo que hacer las cosas bien porque tengo una mamá detrás, un hermano detrás, ahora una hija detrás. Y me llevó bastante el cambio de tengo que seguir creciendo yo. De hecho, por eso nació el podcast. Tengo que seguir creciendo yo, porque si yo estoy bien, estoy feliz. Y eso es cambio mínimo, pero creo que hizo lo que tenía que hacer en mí. Si yo estoy feliz, si yo estoy bien, si yo crezco, los que están a mi alrededor también van a crecer. Ya no lo hago necesariamente por ellos. Lo hago porque sé que yo voy a poder estar al nivel que ellos se merecen, ¿no? Que como consecuencia mi entorno va a estar mucho más fortalecido, mucho más saludable. ¿Lo ves viable? ¿Lo ves válido? Creo que es una linda consecuencia el hecho de... sé que vamos a tener personas, proyectos muy importantes, ¿no? En nuestra vida. Pero recordemos que lo que hacemos no define lo que somos. Okay. Estrictamente. Nosotros somos mucho más, ¿no? Porque si en este momento yo te dijera que te definas, donde no me dijeras lo que eres, tu profesión o tu trabajo, ¿qué quedaría? Qué complejo, claro. No, somos más que eso. Entonces sí es importante eso, porque incluso también nuestra autoestima se construye a través de... O sea, dices, no, de los títulos, de lo que he logrado. Sí, los logros son importantes, las carreras son importantes, los proyectos son importantes. Claro que son importantes, no digo que no. Pero somos algo mayor que eso, ¿no? Entonces,
sí creo que en consecuencia de disfrutar lo que nosotros somos, de lo que soñamos, de lo que queremos, si yo me siento bien, en consecuencia, mi entorno también se va a ver al menos mejor, porque la perspectiva con la que yo voy a mirar va a estar mejor, Claro. ¿no? Y voy a buscar personas que estén probablemente alineados a ese proyecto, a esa Claro. conceptualización que yo tengo de estar bien. Y también probablemente voy a tomar distancia de aquellos que se alejan del concepto, ¿no? ¿Cuál es la mentira más peligrosa para alguien que considera que ha logrado el éxito? Considero dos, ¿ya? Una, el estoy bien siempre, ¿ya? Y la segunda es, cualquiera lo podía hacer, ¿no? Ok. ¿Ya? O sea, que la primera es que no siempre vamos a estar del todo bien y no siempre vamos a estar del todo mal, ¿ya? Y creo porque también nos desconecta de nuestras emociones, ¿no? No siempre vamos a estar bien y eso es totalmente humano y natural, nos va a pasar. Durante el día vamos a tener momentos de repente de tristeza, de enojo, de miedo, de ansiedad, pero no define nuestro día. Si nosotros queremos que lo defina, sí, probablemente, ¿no? Acabo de tropezarme y lo que tú decías es, ya mi día ya está fregado, Claro. ya fue, ¿no? Sí, probablemente en tu día van a haber situaciones de ese tipo, porque probablemente como tu cerebro va a empezar a filtrar lo malo que le pasa ese día, está enfocándose en eso, ¿no? ¿Ya? Y la segunda, creo que se puede conectar con, a ver, nuevamente regreso un poco a nuestra historia, patrones, ¿no? Si yo de repente en algún momento de la vida aprendí que no soy suficiente, ¿no? O que tengo que esforzarme más, no voy a disfrutar mis logros. O con la idea de ser perfecto, ¿no? Si yo de repente estoy persiguiendo esa idea, lo que haga nunca va a ser suficiente, no es perfecto, o bien es porque lo he logrado tarde, o no tengo la suficiente audiencia, no lo sé. Entonces, nuevamente sale esta parte crítica, ¿no? Donde yo no me permito disfrutar del proceso, porque finalmente lo que logramos es consecuencia del proceso. No es que, ya, si yo, no sé, corro una carrera, cuando llegue a tocar los 8 kilómetros, 10 kilómetros, significa que lo logré, ¿no? En el proceso ya estás logrando, cuando corres 1, 2, 3, cuando te cansas y no puedes más y dices, ok, vamos, que sí se puede una más, es el proceso. Y la consecuencia de cada kilómetro es lo que te permite lograr algo, ¿no? Entonces, a veces estamos tan enfocados en la meta que se nos olvida o nos desconectamos. Nuevamente, creo yo que eso es una línea delgada, ¿no? Nos enfocamos tanto que nos olvidamos de estar conectados con el presente, ¿no? De que a través de lo que yo estoy logrando ahora, estoy logrando un pedacito de eso mayor, ¿no? Entonces, va por ahí. Va por ahí entonces. Uh-huh. ¿Cuál sería para ti ese botequín, ese de primeros auxilios psicológicos que deberíamos tener siempre a la mano para cuidar nuestro bienestar? Me gusta, creo que es una muy buena pregunta. Yo pienso que podríamos empezar por regalarnos nuestros 10 minutos diarios de autoconciencia, ¿no? Como un hábito, así como, no sé, si tienen metas de tomarse 2 litros de agua al día, es como que, oye, mis 5 minutos al día para preguntarme cómo estoy, ¿no? ¿Cómo estoy, no? Otro, identificar qué me hace bien. Tener identificado qué me hace bien, ¿no? Estas microconductas. ¿Tu semáforo? También, parte del semáforo, qué me hace bien, ¿no? Y no ligado necesariamente qué tengo que hacerlo mejor, sino qué me hace bien, ¿no? Para poder activarlo, ¿no? Prestar atención en cómo está mi rueda del bienestar o cómo está mi batería, ¿no? Cómo está hoy día mi batería relacional, cómo está hoy día mi batería física, mi batería mental, ¿no? Si de repente, no sé, has tenido un día lleno de reuniones, no te voy a pedir de que además te vayas a reunir con tus amigos. Probablemente tu batería social está, pero al tope, ¿no? Entonces, de repente necesitas recargarte con tus personas seguras en casa, ¿no? Entonces,
Eso, creo que también identificar nuestro entorno, ¿no? ¿Quiénes están en nuestro entorno? ¿A quiénes estamos eligiendo dentro de nuestro entorno? Creo que es importantísimo. Algo que me gusta prestarle atención y creo que es importante es cómo estoy empezando el día y cómo lo estoy cerrando. Creo que son momentos claves. El primero, porque de alguna manera mis primeras conductas de la mañana me dicen un poco de a dónde estoy yendo, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? Y la última de alguna manera me está preparando para el descanso. Si de repente mi última interacción del día ha sido una discusión, probablemente ese sistema nervioso no va a descansar muy bien, ¿no? Claro. Y el sueño es fundamental porque me permite recargar mi batería para el día siguiente, ¿no? Entonces prestar un poco atención, ¿no? A cómo está ese sueño y cómo estoy amaneciendo, ¿no? Entonces, algo que también dijimos es cómo están mis pensamientos, qué hago qué pensamientos llegan a mí cuando estoy solo, ¿no? Y como kit tangible, algo que sugiero es para estar 5, 4, 3, 2, 1, de repente tener cosas conmigo, ¿no? Algo que a mí me gusta llevar a veces en mi bolso es estos tic-tac, no es publicidad, ¿no? O algo que pueda ingerir, ¿no? Chiquito, de un sabor abrupto, ¿no? Pueden ser pepas de café, pepitas de chocolate, algo que sea de sabor agridulce, ¿no? Me va a traer al presente de repente, claro, ¿no? Claro. Sí, eso. Qué buen kit. Creo yo que un kit bien completo para el día a día, ¿no? A veces el día a día nos consume, a veces hay mucho ruido alrededor. Sí, mucho. Tema político, tema social, tema personal. Es que nos va a impactar, ¿no? Y algo que de repente no hemos tocado mucho, pero en la parte física también tengo que ser consciente de mi propia alimentación. Si de repente he tenido un día muy, muy activo, ¿qué me va a ayudar? ¿Tomarme un café o tomarme una manzanilla? Claro. ¿No? Entonces, el café me va a seguir disparando, ¿no? Me va a llevar ok, me voy a regalar algo más tranquilo, más que me pueda llevar a un estado más de calma, ¿no? Lo mismo, ser de repente un poco más consciente de lo que puedo consumir, ¿no? Pero eso rebota también en algo que lo mencionabas al inicio, que es autoconocerte, ¿no? Sí, claro. Estar consciente del estado en el que estás ahora, actualmente. Si ya sé que he tenido un día ajetreado y estoy con mucha adrenalina, probablemente un café ya que me haga que me suba a la pared. Entonces quizá lo que necesitas es una manzanilla, ¿no? Sí. Pero se basa en el autoconocerte. Sí. Creo que es el mayor reto y a su vez el mayor regalo que nos podemos dar, es conocernos a nosotros mismos. Seguramente habrá cosas que nos gusten mucho y habrá cosas que no nos gusten mucho, pero recordemos que eso que no nos gusta de nosotros podemos decidir cambiarlo. Perfecto, genial. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Me gustaría quizás que dejes una pregunta para quienes nos estén oyendo, que haga reflexionar sobre su bienestar. Algo que pueda hacerlos caer en conciencia de que en verdad esto es un punto muy importante, ¿no? Sea responsabilidad tuya o como lo quieras tomar, es un eje muy importante en tu vida. ¿Qué puedes hacerlo si quieres mirando a la cámara? Yo diría algo muy sencillo. ¿Cómo te estás sintiendo el día de hoy? Eso. Y que esa respuesta nos lleve a conectarnos con lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. ¿Y dónde lo estamos sintiendo? Que sean 5 minutos o lo que tú necesites para responderte, te va a ayudar a regresar a ti. Genial, perfecto, Judith. Gracias en verdad por tu tiempo, gracias por esa entrevista. Creo yo que he aprendido bastante, he aprendido mucho sobre el bienestar, mucho también sobre cómo esto tiene mucha relación con nuestra forma de ver el mundo, con la resiliencia y por ende sobre cómo acercarnos a nuestros sueños, ¿no? No sé si te gustaría cerrar con un mensajito final. Bueno, en primer lugar agradecerte. Creo que sobre todo para mí es la gratitud, el hecho de poder compartir estos espacios, poder conversar, poder reflexionar, porque se nos olvida a veces eso, la oportunidad de reflexionar. Creo que es algo muy bonito. Creo que como principal regalo el hecho de no romantizar el bienestar. No lo hemos dicho ya, pero no romanticemos. Porque sí, nuevamente repito, van a haber días en que no nos sintamos bien y está bien
no estar bien siempre. Eso está muy bien. Eso es importante, y que sentir emociones nos hace humanos. Cualquier emoción. Cualquier emoción. Cualquier emoción nos valida en humanidad. El mayor reto es aprender a transitarlas, ¿no? Ahí sí viene el reto. Pero aprender emociones hace humanos, ¿no? Y si en algún momento estamos sintiendo que no las podemos expresar, créeme, tu cuerpo va a buscar la manera. Pero me quedo con ese mensaje, ¿no? El hecho de que las emociones nos dan humanidad, ¿no? Y el poder de los pensamientos, ¿no? Crean o destruyen realidades, ¿no? Pero son pensamientos, no hechos. Claro. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Judith. Listo. Gracias a ti, Daniel. Gracias por estar aquí en un capítulo más de Facto. Nos vemos en una siguiente edición.